Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Milena Durán. Hoy estaré hablando sobre acerca de los conceptos generales de la lingüística. Vamos a ver unos temas que son muy importantes, que son la historia de la lingüística, la evolución de la lingüística, diferencia entre la lingüística y la filología, definición y relación entre los términos lenguaje, lengua y habla. Comencemos con la historia de la lingüística. La lingüística, como ciencia autónoma con sus propios métodos y con sus propios objetos de estudio, no se creó sino en el siglo XIX. Previamente habían existido los estudios de las lenguas, el estudio de la gramática de lenguas concretas, cierto cuerpo de generalización sobre la estructura de las lenguas. Sin embargo, toda la terminología gramatical no era más que un conjunto de etiquetas razonables, pero no existía un método propiamente típico para establecer las propiedades de las lenguas. La terminación de parentesco entre las mismas, filiación filológica. Durante la fase precientífica fueron frecuentes las reflexiones idiosincráticas y filosóficas sobre la naturaleza convencional o arbitraria de las lenguas, su superioridad o perfección o sobre su origen. Estas cuestiones precientíficas no podían ser convencionalmente respondidas en el marco de la lingüística precientífica, por lo que no pasaron de especulaciones razonables o de conjuntos de reflexiones valiosas pero no estrictamente científicas. Vamos a mirar un personaje que fue muy importante en la historia de la lingüística, que fue Ferdinand de Saussure, la figura más importante en la lingüística, que fue fundadora de la disciplina como ciencia. Fue Saussure quien marcó una revolución en el ámbito mediante la publicación de sus teorías. Los estudios lingüísticos datan de una larga historia y han evolucionado a través del tiempo, enfocándose en diferentes objetos de esa sorprendente habilidad que hallamos lenguaje humano. Desde la antigüedad, el estudio del lenguaje se centró en la gramática y la retórica, por ser los métodos muy buen decir y escribir. A partir del siglo XVII, el enfoque de la disciplina cambió, pasando por diversas etapas. Comenzaron a elaborarse las primeras gramáticas generales que buscaban principios universales que pudieran explicar cómo funcionaba el mecanismo del lenguaje en su ejecución, dejando a un lado la corrección, viendo esta habilidad como una forma de expresar el pensamiento. A fines del siglo XVIII surgió un nuevo enfoque histórico que se dedicó a analizar las mutaciones de la lengua a través del tiempo. El desarrollo de la lingüística dio paso al nacimiento de un nuevo enfoque denominado gramática comparativa y posteriormente el surgimiento de los neogramáticos, quienes analizaron la evolución de las lenguas para llegar a las leyes generales. Saussure comprendió que uno de los grandes problemas de la lingüística era que no contaba con un objeto de estudio delimitado, y elaboró 3 cursos que luego fueron remontados tras de su muerte para publicar su libro Cursos de Lingüística General, donde se expone que el objeto de estudio de dicha disciplina es la lengua. Para Saussure, la lingüística pasó por 3 etapas, que fueron la gramática normativa, la filología, la gramática comparada. La lingüística era una disciplina normativa y se llamaba gramática. Se ocupaba únicamente de dar reglas para distinguir las formas concretas e incorrectas del lenguaje. Después apareció la filología, preocupada por estudiar la estructura y la evolución del lenguaje. Fue creada por Friedrich August Wolff a partir de 1777. Empezó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí. Surgió entonces la filología o gramática comparada. A Saussure se le fue considerado entonces como el iniciador de la moderna lingüística. Vamos a ver sobre la evolución de la lingüística. El mundo griego. Se discuten 2 cuestiones de carácter bastante general, que fueron el natural o convencional. ¿Hasta qué punto el lenguaje era natural, impuesto por la naturaleza del mundo, y hasta qué punto convencional, asumido tácticamente en determinadas comunidades lingüísticas por conveniencia comunicativa? La otra fue analógico anómalo. ¿Hasta qué punto el lenguaje es
inherentemente estructurado y ordenado mediante reglas, analógico, y hasta qué punto es irregular, variable e impredecible, anómalo. Platón dedicó uno de los diálogos socráticos a cuestiones de lenguaje. El interés de Platón es tomado por Aristóteles, que trató cuestiones lingüísticas relacionadas con la retórica y la crítica literaria. En sus obras aparece un primer análisis de la estructura, onoma y regma. A partir de esta primera dicotomía, asistimos a los inicios de un sistema de clases de palabras. Los estoicos. Estos concebían el lenguaje como la clave para llegar a comprender cómo funcionaba la mente humana. En los siglos siguientes al 300 a.C., miembros de la Iglesia estoica escribieron un número considerable de tratados específicamente lingüísticos, y está claro que desarrollaron una teórica general del lenguaje y con ella teorías sobre la fonología, la síntesis y la semántica. Los estoicos tenían una inclinación mentalista y racionalista. Para ello la lingüística era parte de la filosofía. Esta corriente desempeñó un papel muy importante en la identificación de las categorías gramaticales relevantes del griego. Sus análisis semánticos de los verbos griegos muestran una gran intuición y desarrollaron con éxito la división sintáctica de la oración de Platón y Aristóteles en un sistema de 4 y después de 5 distintas clases de palabras, pero por lo que se conoce ahí se detuvieron. La lingüística de los estoicos continuó hasta que fueron cerradas junto con las otras escuelas paganas por Justiniano en 1529, debido a su incorporación al saber cristiano. También miramos los alejandrinos. Al mismo tiempo que los estoicos avanzaban sus estudios sobre el lenguaje, aparecen los alejandrinos para imponerse a través de las triunfales conquistas de Alejandro Magno. Se crean dos famosas escuelas para la enseñanza del griego, el Pérgamo y la Alejandría. Los estudiosos sentían la necesidad de percebar los niveles literarios de la gramática griega y del estilo griego avanzados por los grandes autores de la época clásica. Aparece en este contexto una de las gramáticas más famosas, la de Dionisio de Tracia, en torno en el año 100 a.C. En esta Dionisio define la gramática como el estudio empírico del uso de los poetas y escritores. Esta era una concepción de los estudios lingüísticos muy diferente a los dos predecesores y a la de sus contemporáneos estoicos. La polémica se instaló entre ellos, que deseaban mantener la lingüística como disciplina filosófica basada en lo que creían principios verdaderamente científicos, y aquellos otros que eran debidamente empiristas, acudiendo a la observación extrema de las obras de los escritores como método y justificación. Los alejandrinos desarrollaron 8 clases de palabras: el nombre, el verbo, el participio, artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjunción, y las categorías de caso, por ejemplo el tiempo, el número y el género, etc. Estas clasificaciones se convirtieron en modelos para otras gramáticas griegas y para la detallada descripción de los síntesis del griego llevada a cabo por Apolonio Discolo en torno en el año 200 a.C. La morfología de Dionisio y la síntesis de Apolonio fueron las bases de la enseñanza del griego y dieron lugar a un gran número de comentarios comprendidos y otros apoyados didácticos a lo largo del Imperio de Oriente y en el Imperio Bizantino. Vamos a mirar lo que es el mundo romano. Los estudiosos romanos concebían la representación de la fonología y la gramática del latín de manera muy similar a los griegos, debido a la contaminación existente entre ambas lenguas. Aparece un importante estudioso que fue Marcos Terencio Varrón, quien establece una visión del léxico latín en palabras flexionadas, que eran productivas, y no flexionadas, que eran estériles.
Varrón realizó una larga y prolija disquisición sobre la lengua latina en la que investigó su historia, su uso contemporáneo y su estructura gramatical. De los primeros tiempos de la era cristiana apareció un número importante de gramáticas de latín. Presentaban al latín basado lo más posible en el marco teórico proporcionado por las gramáticas griegas existentes. Las más destacadas fueron, por un lado, la de Dionisio, que consistía en un manual que resumía de forma catequística lo esencial de la ortografía, sobre la fonología, morfología del latín. Por el otro lado tenemos a Prisciano. A este estudioso se le consideraba como el eslabón entre la antigüedad clásica y la Edad Media en Europa. En su extenso tratado sobre la gramática del latín se basa completamente en modelos griegos en cuanto al método y la teoría. Traduce a Polonio, en algunos casos casi palabra por palabra al latín, con ejemplos latinos. Vamos a mirar lo que es Europa medieval. Se plantea una reinterpretación filosófica, se justifica la gramática de Prisciano dentro de la filosofía católica en la forma establecida por Santo Tomás de Aquino. Esta filosofía era una síntesis de la lógica y la metafísica aristotélica y de la fe cristiana, tal y como fue enseñada por los padres de la Iglesia. Aparecen entonces las gramáticas especulativas. Ninguna de estas es fácil de leer, aunque bastante breves. Están escritas de forma especializada de latín medieval, con un extenso conjunto de términos técnicos que designaban los conceptos teóricos implicados. La gramática ahora estaba fuertemente controlada por filósofos. El largo predominio de la gramática de Dionisio, basada en lo literario, se vio eclipsada de momento en gran parte en Europa. La teoría del lenguaje con la que operaban los gramáticos especulativos adoptan tres niveles interrelacionados: la realidad extrema o formas en que el mundo existe, sus propiedades reales, las capacidades de la mente para aprender y comprender estas, y los medios a través de los cuales la humanidad puede comunicarse esta comprensión. El legado más importante que dejó la gramática especulativa es la teoría de la gramática universal o de los universales lingüísticos. El mundo era uno, las capacidades y las operaciones de la mente humana, heredadas genéticamente o con ellos dirían, creadas por Dios, eran las más en todos los hombres y por lo tanto el lenguaje era uno y el mismo en cualquier parte. Las aparentes diferencias las consideraban meros accidentes. Vamos a mirar también lo que fue el Renacimiento en el siglo XVII y en el siglo XVIII. En 1492 aparece la primera gramática castellana por Antonio de Nebrija, en la que se recogen formalmente las reglas de la lengua castellana y donde su autor alaba a la lengua comparándola con la lengua toscana, elogiada en su vez por Dante Alighieri. Nebrija considera la lengua castellana una heredad privilegiada del latín. Durante el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas que francés, español, de lenguas indígenas, quechua, náhuatl, lo que demuestra la necesidad que tiene el nacionalismo político por un lado y la Iglesia por otro, de disponer de un instrumento de identificación y de divulgación respectivamente. A pesar de ello, no decae el interés por el estudio del latín, entre otras razones porque una vez desapareció el latín vulgar como lengua franca, existe en el Renacimiento la imperiosa necesidad de rescatar el latín clásico como lengua de cultura. Al mismo tiempo, el interés que se ha despertado el estudio de las lenguas vulgares hace posible estudios comparativos que buscan sus rasgos comunes y más generales. Un hecho muy importante que pasó en el siglo XVI al XVII es la composición de diversos artes de la lengua o gramáticas de lengua, coloniales de lenguas americanas, por parte de estudiosos principalmente españoles, portugueses e italianos. Estos estudios ayudaron a establecer que las lenguas europeas, y en particular el latín o el griego antiguo, no eran lenguas representativas de la diversidad lingüística del mundo. Vamos a mirar lo que fue la Ilustración.
En efecto, durante el Renacimiento, la eclosión de las lenguas vernáculas va a dar lugar a la rehabilitación de las investigaciones sobre la lengua perfecta o común. En esta línea aparece Minerva del Bronce C o la conocida la gramática de Port Royal, que actúa como eslabón entre las teorías racionalistas del siglo XVII y del siglo XVIII. A propósito del origen del lenguaje y sus relaciones con el pensamiento en el siglo XVIII, se haya dividido en tres hipótesis relacionalistas e hipótesis empíricas, sensistas. Muchos pensadores de la Ilustración estaban influidos por los principios cartesianos que se habían expresado a nivel semiótico en Grammaria en 1660 y la de Logique en 1692 de Port Royal. También vamos a mirar lo que fue la lingüística comparada. Con la llegada del romanticismo, cuando se produzca un importante surgir de todo lo que tenga que ver con la cultura de los pueblos y de las naciones, con sus particularidades y en consecuencia con lo que pudiera significar la expresión del alma del pueblo. Las lenguas tienen vida, se requieren saber cómo son, porque cambian, para qué se usan realmente, cuál es su origen, se busca el parentesco entre distintas lenguas, las leyes que expliquen las analogías, los elementos comunes y diferenciales. El descubrimiento del sánscrito significa todo un empujón en este sentido. En 1786, William Horner establece el parentesco del sánscrito con el latín griego y las lenguas germánicas. Posteriormente, en 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bold comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en una ciencia autónoma, pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objetivo de estudio, y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. Vamos a mirar lo que es la lingüística descriptiva y teórica del siglo XX. Se atribuye a Saussure y a su gran influjo en París y Ginebra en la primera década del siglo el resurgir de la lingüística sincrónica. Además de su insistencia en la lingüística general, comprende las distintas e igualmente esenciales dimensiones sincrónica, descriptiva y diacrónica histórica, por lo que mejor se conoce a Saussure es por establecer el tratamiento estructural del lenguaje en la dimensión sincrónica. Las lenguas deben ser observadas no como sumas de entidades, sino como todos estructurados, donde cada nivel léxico, gramatical, fonológico, los elementos funcionaban por sus relaciones con otros elementos del mismo nivel y deben definirse en estos términos. También aparece la teoría del fonema como resultado directo de este pensamiento. El término ya existía desde el siglo XIX, pero fue la escuela de Praga la que desarrolló una teoría fonológica basada en el fonema. La parte más importante del concepto del fonema praguense residía en noción de rasgos distintos, quizás la única noción que ha efectuado de modo irreversible a toda lingüística de este siglo. Esta era una lingüística empirista extrema. El material lo constituía un corpus observado de datos externamente registrados, considerados como muestra representativa, ya fuesen el resultado de un trabajo en el territorio indio o el registro de 50 horas de conversación. En esta forma más moderna del antiguo y persistente debate entre el racionalismo, empirismo,
Concibe la lengua como la clave para acceder a la mente y a la lingüística como una rama de la filosofía cognitiva. La psicología cognitiva es una escuela de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento de la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos, razonamiento lógico. Por cognitiva entenderemos el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. La disciplina que actualmente relaciona el proceso cognitivo y las facultades lingüísticas de los seres humanos se denomina neurolingüística, la cual estudia los mecanismos del cerebro humano que facilita el conocimiento y la comprensión del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia programación. Debido a su naturaleza interdisciplinar, la lingüística, la neurobiología y la lingüística computacional, entre otras, participan aportando diversas técnicas experimentales, así como perspectivas teóricas marcadamente distintas. Y también vamos a mirar lo que es la lingüística en el siglo XXI. Encontramos a Auguste Comte, que fue filósofo francés, instaura por primera vez el término positivismo, el cual desata algunas discusiones dentro del grupo de los científicos. A pesar de ello, su filosofía es muy aceptada durante el siglo XIX. Surgen en momentos en los que la religión no es capaz de demostrar a las variadas preguntas de los científicos, filósofos e investigadores de la época. Siendo así, sus aportes son muy influyentes en los posteriores pensamientos hasta en el siglo XXI. Se destaca una enorme influencia del comtismo y el pensamiento alemán en la construcción del conocimiento actual dominante. Las ideas de Comte no solo son aquellos conocimientos de los siglos pasados, sino también la construcción de un pensamiento también desarrollado hasta el día de hoy en muchas áreas del conocimiento. Las cuestiones de dinámico y estático mostraron un gran apego para el positivismo de Comte. Lo sincrónico y diacrónico, posteriormente acuñado por Ferdinand de Saussure. Podemos decir que la teoría sensoriana generó un cambio de paradigma en la lingüística, haciendo nacer a esta disciplina como una ciencia, con un objeto de estudio propio. Gracias a Saussure, hoy podemos definir al lenguaje como una facultad innata del hombre que está compuesta por la lengua y el habla, y es la ejecución de ambos lo que nos permite comunicarnos con los demás hablantes del idioma. A continuación, vamos a mirar lo que es la diferencia entre lingüística y la filología. La lingüística es la ciencia que tiene por objeto el estudio del lenguaje y de las lenguas. Y la filología es el estudio de una lengua fundamentado en el análisis crítico de los textos escritos en esa lengua. Entonces, la filología como la lingüística se ocupan del mismo objeto de estudio, que es el lenguaje humano. Para Saussure, la diferencia entre lingüística y la filología es muy clara. La filología se distingue claramente de la lingüística a pesar de los puntos de contacto que tienen ambas disciplinas y de los servicios mutuos que se brindan. La lingüística propiamente dicha nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románicos inaugurados por Diez, su gramática de las lenguas romances data de 1836 a 1838. Contribuyeron a acercar la lingüística de su objeto verdadero. También vamos a mirar lo que es la definición entre estos términos. Lenguaje es la facultad que solo poseen los humanos y que les permite aprender lenguas. La lengua es un conjunto de símbolos o sistema abstracto cuya principal función es la comunicación.
El habla es la concentralización de la lengua y, a diferencia de esta, no es social, sino individual. La relación entre ellas es, podemos decir que son desarrolladas por él y dependen del ser humano. La primera por ser facultad inherente al hombre, que es el lenguaje. La segunda por ser esquematizada por él, que es la lengua. Y la última, que dependerá del contexto en que éste se plantee, el habla. También se guardan una relación casi cíclica y dependiente la una de la otra. Y es: sin lenguaje no hay lengua, ni habla, los cuales son los elementos que dan lugar al primer término. El ser humano explota la capacidad del lenguaje por medio de la lengua, haciendo uso del habla. Según para Saussure, la lengua es un sistema cultural abstracto, compuesto por signos independientes de la voluntad de los hablantes. Es una suerte de estructuras mentales, de las cuales el hombre se sirve para expresar ideas. Por su parte, el habla es la realización concreta de la lengua, que sirve para comunicarse con los demás y es un ámbito individual e intencional. El lenguaje sería entonces la conjugación entre la lengua abstracta y el habla concreta. Esta primera dicotomía es inseparable en el acto de hablar. Sí se puede estudiar por separado, pero para que haya lenguaje, ambas deben de existir. Esto es todo. Muchísimas gracias.